puede leer, solo necesito que lo lea. Ok. Desde la antigüedad, como lo demuestran los dibujos encontrados en cuevas prehistóricas, el hombre ha sentido siempre necesidad de representar gráficamente su entorno, pero no es sino hasta el Renacimiento cuando se intenta ilustrar la profundidad. Muy bien. Vean, siempre yo les mencioné la vez anterior que las personas anteriormente, valga la redundancia, lo que hacían eran dibujos en las cuevas. Hacían sus dibujitos fotográficos, ¿verdad? Para identificar lo que se elaboraba en ese entorno. Entonces, por eso es que luego, o sea, no le tomaban mucha importancia, pero ya cuando intentan profundizar en esto de los dibujos, es en el Renacimiento, como se mencionaba en uno de los videos de diseño científico. Muy bien, pues, azul, Karen, comience usted. Recuerden que el que sigue de los colores, cuando aparezca el rosado, ya sabe quién toca. A ver, Karen. El azul. Ese es su color. En cuanto a la representación técnica, se desarrolló desde los comienzos de la historia registradas ante la necesidad de representar los objetos diseñados para su posterior construcción o fabricación de las ruinas de antiguos edificios, acueductos, puentes y otras estructuras de buena construcción. Se deduce que no pudieron haberse levantado sin la curiosamente, profe, sobre ese color es que vamos a hacer el debate o cómo. Claro, entre ustedes dos. El verde. Melkin, comience usted. El dibujo técnico más antiguo que se conoce es un grabado realizado sobre una loseta de piedra que representa el diseño en planta de una fortaleza, realizado alrededor del año 4000 a.C. por el ingeniero Caldeo Gudea. Ese ya lo sabíamos, lo vimos en una de las ilustraciones. Continúa Ángela. Ángela. Heidi, continúa usted entonces. De las proyecciones de objetos sobre planos imaginarios de proyección. Proyección en vista. Muy bien. Ok, ahí ya tenemos lo que es del arquitecto. Estoy teniendo problemas con el internet, jóvenes, así que no les vaya a asustar si de repente me sale. Muy bien. Ok, aquí ya estamos llegando a esta era, ¿verdad? 30 antes de Cristo. Comience. ¿Quién continúa con el verde? Voy yo. Ok. Sí. Vence. Las ortográficas, aunque es muy probable que los hubiera hecho. Excelente. En Leonardo da Vinci dice que usaba dibujos para transmitir a los demás sus ideas y diseños de construcciones mecánicas. Muy bien, continúa el rosado. Leslie. ¿Dónde? Su color.
de Leonardo da Vinci sobre pintura, publicado en 1651, se considera como el primer libro impreso sobre la teoría del dibujo de proyecciones, pero está enfocado en la perspectiva, no a la proyección ortográfica. Excelente. Muy bien. Ese fue el primer libro tratado sobre alguna de las proyecciones. ¿Qué es una proyección? Es algo que se quiere dar para poder ser elaborado, como podría ser no sé, una estructura, alguna construcción, más que nada. Muy bien. El azul. ¿Quién sigue? Ana. En cuanto a la geometría, parte de la matemática que se ocupa de las propiedades, medidas y relaciones entre puntos, líneas, ángulos, superficies y cuerpos. Tuvo su origen en Egipto hacia el año 1700 a.C. y su desarrollo se debió a la necesidad práctica de la medición de terrenos hacia el año 600 a.C. Ay, no sé cómo se dice ahí. Tales de Mileto la introdujo en Grecia y fundó la escuela jónica. Su discípulo Pitágoras fundó la escuela pitagórica que dio gran avance a la geometría, demostrando, entre otros, su famoso teorema para los triángulos rectángulos. Otros personajes destacados en su campo fueron Zenón, Hipias, Platón, Hipócrates, Eudoxio y Arquímedes. Etcétera. Excelente. Ustedes ven, es una pequeña recopilación de lo que estuvimos viendo anteriormente. Ok. El que sigue. Amarillo. En el siglo III a.C., Euclides, en su obra Elementos, culmina una prolongada evolución de las ideas y establece de forma sistemática los fundamentos de la geometría elemental. Durante la Edad Media se observó poco avance en el campo de la geometría, contrariamente al desarrollo extraordinario que se observó en la Edad Moderna, en la cual Desargues estableció los fundamentos de la geometría proyectiva y el monje de la geometría descriptiva, la cual es la gramática del lenguaje gráfico. Excelente. Entonces, ya vemos que ya está apareciendo Euclides, que lo que hace es la prolongada evolución de las ideas, y ya viene a sistematizar, ¿verdad? Estos dibujos ya los empieza a sistematizar. Muy bien, ¿quién continúa? Carol. ¿Tiene apagado el audio? Con respecto, no me había fijado. Con respecto a la ya iba bien avanzada. Con respecto a la geometría descriptiva, sus comienzos están asociados en los problemas que se encuentran en el diseño de edificios y fortificaciones militares en Francia en el siglo XVIII. Se considera a Gaspar Monge en 1746 y 1818, ya citado como el inventor de la geometría descriptiva, aunque procedieron a sus esfuerzos varias publicaciones sobre estereotomías, artes y técnica de tallar la madera o piedra con fines de constructivos, arquitectura, perspectivas, donde ya aplican muchos de los conceptos de la geometría descriptiva. Excelente. Muy bien, continúan. Fue a finales del siglo XVIII cuando Monge, siendo profesor de la Escuela Tecnológica de Francia, desarrolló los principios de proyección que construyen la base del dibujo técnico de hoy en día.
Pronto se reconoció que estos principios de la geometría descriptiva tenían tan gran importancia militar que se obligó a Monge a mantenerlos en secreto hasta 1795, año a partir del cual se convirtieron en parte importante de la educación técnica en Francia y Alemania, y posteriormente en los Estados Unidos. Su libro La Geometrie Descriptive se considera aún como el primer texto para exponer los principios básicos del dibujo de proyectistas. Excelente. A él se le da reconocimiento, ¿verdad? Continúe, ya finalizando. Los principios de Monge llegaron a los Estados Unidos en 1816, procedentes de Francia, y los trajo el señor Claude Crozet, profesor de la Academia Militar West Point. El profesor Crozet publicó en 1821 el primer texto en inglés sobre la geometría descriptiva. En los años siguientes se convirtieron estos principios en parte regular del plan de estudio de los primeros años de ingeniería en el Instituto Politécnico Rensselaer, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Yale y en otras, convirtiéndose de esta forma hoy en día en la geometría descriptiva en materia de estudio en los primeros años de la carrera de ingeniería y arquitectura en la gran mayoría de las universidades del mundo. Excelente. Muy bien. Después de haber leído toda la teoría, vamos a tener que pasar al debate. Van a hacer su ensayo primero. Van a tener 5 minutos, recuerden, para hacer su ensayo, 8 renglones de acuerdo a su color. En el caso de Luis, necesito saber por qué no se había presentado. Profe, ¿el ensayo va a ser de todo lo que leímos o solo de lo rosado? Del color rosado, el color suyo. A ver, Luis. Tenía mala la conexión de internet, profe. Ok, entonces, Luis, lo vamos a asignar con los varones. Color verde. Ok, ¿qué es lo que se va a hacer para ayudarle a Luis? Luis se va a hacer un ensayo de la lectura del color verde. Eso está en su WhatsApp para que lo puedan observar mejor, por si están en la computadora o si están en el teléfono, pues ahí se van a poder ir un ratito y poder entrar a la lectura, hacer su ensayo de su color, para luego sacar, ahorita van a hacer su ensayo, lo van a leer y me van a sacar las preguntas, no son preguntas, son palabras claves o las palabras principales de su texto. ¿Qué más van a hacer? Eso lo van a hacer ahorita en menos de 10 minutos. Y por último vamos a hacer un debate, pero creo con el tiempo así el debate va a quedar para la siguiente clase. Entonces, para que se preparen mejor y ustedes saquen de qué van a debatir de su cuadro, de qué hablan y ustedes van a defender sus colores, ¿verdad? Se van a debatir entre ustedes, digamos, color rosado con color rosado, rojo con rojo. No me voy a poner a debatir que un párrafo es mejor porque todo está hablando de la historia. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es un debate entre quién tiene el mejor concepto. Digamos, ustedes son 3 varones, ¿quién tiene el mejor concepto de los 3? ¿Verdad? ¿Quién entendió más de los 3? Y quién hasta investigó extra para poder debatir en su defensa de su color. Si tienen alguna duda, si no, pues van a proceder ahorita a los 10 minutitos para menos, los 5 minutitos para el ensayo. Pueden salirse, voy a dejar de grabar un ratito. Debatir. No, solamente me van a leer su ensayo. A ver, ¿quién de las dos ya tiene el ensayo terminado? Yo lo tengo, pero no sé si estará bueno. Es un ensayo, Carol. Léalo. Leslie continúa después de ella. Luego va Ubenza, último Melkin y por último Luis. A ver. Profe, ¿Cómo vamos a leer? pero el ensayo
Yo el ensayo no sé, pero como que tiene algo parecido con lo Claro. que empiece Leslie primero. Leslie, No lo he terminado. solo eran 8 renglones. Ay, Melky, profe. Melky, solo termina la clase, terminan sus clases y me mandan una imagen de su ensayo. A ver, Melky. ¿Lo tiene? Sí, Ok, escuchemos el de Melkin entonces. Melkin sí, cumplió con el tiempo. Así que, a ver, vamos. el dibujo técnico tiene una gran antigüedad, ya que su origen se remonta a los años 4000 antes de Cristo, cuando ciertas civilizaciones lo usaban de manera no muy compleja. El dibujo técnico que conocemos más antiguo es uno realizado. Da Vinci usaba este método para transmitir sus ideas de una mejor manera y que se le comprendiera mejor lo que quería dar a entender. Claude Crozet condujo el monje a Estados Unidos en 1816. Este realizó un gran paso y publicó el primer libro de texto sobre geometría descriptiva en inglés. Estos se convirtieron en métodos de estudio en las universidades de Harvard, Yale, entre otras. Por ende, la geometría descriptiva es el primer paso en las carreras, a estudiar en las carreras de arquitectura e ingeniería. Muy bien, a ver, continúe, Wenza. Dice, usaba dibujos para transmitir a los demás sus ideas y diseños de construcciones mecánicas. No está muy claro que haya hecho dibujos en los que aparecían vistas ortográficas, aunque es muy probable que hubiera hecho sus primeros trabajos importantes. Fueron creados en Milán al servicio de Ludovico Sforza y creó pinturas como la Gioconda, La Última Cena, Salvator Mundi, Hombre de Vitruvio, La Dama de Armillo, San Juan Bautista, Adoración de los Magos y también un autorretrato. Continúe, Luis. Luis. ¿Lo tiene terminado, Luis? Profe, todavía no lo he terminado. Ok, bueno, usted me lo va a enviar entonces. Vamos con el color amarillo. Ángela. En el año 330 a.C., el arquitecto Vitruvius, del cual se sabe muy poco, escribió un tratado sobre la arquitectura. Fue hasta en el siglo XV que fue desarrollado por los arquitectos Alberti y Brunelleschi. Eso fue al principio del siglo XV. Lo que Vitruvius quería decir era la proyección perfecta de la proporción en la arquitectura y el cuerpo humano. Estos escritos de este señor inspiraron a Leonardo da Vinci a hacer el dibujo del Renacimiento, El hombre de Vitruvio, ya que sí se escucha ahí. Sí. Yo creía que no. La arquitectura del siglo XV, por definición, es la arquitectura renacentista. La primera obra de estos arquitectos fue el Palacio de Rucellai en 1456. Lo que quiere decir que la arquitectura del renacimiento, dio lugar gracias a los escritos de Vitruvius. Excelente. Bueno, el tiempo ya se nos fue. No va a poder continuar Heidi
ni Ana, ni Karen, ni Yasmin, ni Carol. Entonces, lo que van a hacer es que me van a enviar al terminar de su ensayo una fotografía así para poderlo hacer mañana, el debate, mañana o pasado, no sé cuándo se recibe esta clase. Siempre que de una sola Todos grabación. enviamos foto. ¿Cómo? Todos tenemos que enviar la foto. No, usted no, porque ya